¿Cómo estás? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por el tiempo. Recordemos, Vanessa Morales es politóloga y es directora de la Dirección justamente de Prevención de Adicciones. Recién, antes de conectar la llamada, leímos el texto del que estuvimos hablando y queríamos saber su punto de vista acerca, si nos puede dar algún tipo de comentario justamente acerca de esta situación. Sí, como vos comentabas, es la situación de miles, millones en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Y algo que siempre me llama la atención es que generalmente y lamentablemente tendemos a escuchar de los casos de personas con consumos problemáticos cuando se encuentran ya en una etapa de adicción avanzada, cuando están en un tratamiento con alguna recaída o cuando están teniendo muchas dificultades. eh, y obviamente que nos sensibilizan y nos hacen reflexionar. Y justamente inclusive el uso de la palabra adicción tiene que ver con nombrar las cosas que vemos. Cuando nosotros detectamos la problemática es cuando ya es una adicción. Si hay algo que queremos trabajar y que venimos trabajando con la dirección desde un principio, es aprender a detectar las problemáticas desde antes. Claro. Nosotros hablamos de lo que es un consumo problemático. Primero definiríamos lo que es un consumo. Todos somos consumidores de cosas, no solo cosas físicas, de comida, de agua. Está en la naturaleza del ser humano consumir. Esta naturaleza se ve a la vez afectada por encontrarnos en una sociedad consumista que nos enfoca en consumir más allá de lo que uno necesita y sobre todo a utilizar este consumo para suplir nuestros mecanismos de regulación emocional o la posibilidad de poder autoabastecernos emocionalmente, generando un tipo de reacción que se llama taponamiento, que es cuando nosotros tratamos de tapar el malestar emocional que nos generan las diferentes situaciones que tenemos en la vida y las queremos tapar con algún tipo de consumo. Claro. Este consumo puede ser eh, de una sustancia legal o ilegal, puede ser de un objeto o puede ser alguna actividad específica. Eh, Hablando como consumo problemático, en el caso de sustancia, bueno, creo que todos conocemos las sustancias legales, tabaco, alcohol, psicofármacos, otras sustancias ilegales, marihuana, cocaína, las más conocidas. Sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es un objeto, tenemos, por ejemplo, la adicción, perdón, no a un objeto, sino a una actividad, la adicción a las compras o la ludopatía, la adicción al juego. En el caso de un objeto tenemos, por ejemplo, que no es una adicción, sino un consumo problemático de comida, ya sea por mucho o por poco también. Es Claro. decir, son actitudes no sanas hacia alguna de estas tres cosas que el ser humano en general utiliza para, como decía en el relato, para aliviar su dolor. Perdón que te Y para, interrumpa, sí, Vanessa, pero por ahí justamente son estas las actividades o las acciones que uno no las tiene presentes, que por ahí uno dice, bueno, adicciones y piensa directamente en la sustancia, ¿no? claro, por eso por ahí quería aclarar un poco que sí, muchas veces se habla más de la adicción porque en el consumo problemático tenemos lo que se llama la escalera de la adicción, que tenemos el consumo, el uso, el abuso y la adicción, digamos, no es que una persona consume o realiza una actividad una vez y de la nada se vuelve una persona con una adicción. Hay Claro. un trayecto. Lo ideal sería frenar este trayecto en los escalones más bajos. Pero también para eso tenemos que saber reconocerlo y entender que la problemática va más allá de estos casos extremos, digamos,
justamente cuando uno ha llegado a este extremo es muchísimo más difícil trabajar un tratamiento. Por eso tenemos que empezar a reconocer, digamos, los signos de lo que es un consumo problemático, inclusive en uno mismo, porque cada uno de nosotros podemos tener actitudes no sanas hacia una sustancia, hacia un objeto o a alguna actividad, Claro. digamos. Y a veces nos pasan desapercibidas por estar socialmente aceptadas o porque se las ignora directamente, no es a veces en lo que la sociedad está interesada en hablar. Claro, me imagino que debe ser una conversación mucho más profunda y un trabajo mucho más riguroso, pero si nos quiere comentar un poco acerca de esto, de los indicios, cuáles son los escalones, esas cosas que tenemos que prestar más atención justamente para evitar caer en una adicción que es el último eslabón, ¿no? Claro, como te decía, estos 3 escalones serían el uso, que es cuando una persona comienza el consumo. Después tenemos el abuso, que es donde este consumo aumenta y se vuelve más regular y va más allá, digamos. En el caso de que hablemos de una sustancia, es donde nosotros hablamos de sustancias psicoactivas, que son aquellas que generan un efecto en el sistema nervioso central. Cuando el consumo de esta sustancia o sea, el efecto empieza a ser mayor, estamos hablando de un abuso, Claro. empieza a aumentar la regularidad con la que se consume. Y cuando hablamos de una adicción, ya estamos hablando de una situación donde la persona ha creado un acostumbramiento y donde su vida empieza a girar alrededor de la sustancia, la actividad o el objeto. Es decir, que todas las actividades o las situaciones de su vida están marcadas por el consumo. Y por ahí, para dar un ejemplo que no tenga que ver con una sustancia, hay en los casos, por ejemplo, de ortorexia, que es la adicción a la vida sana y al ejercicio. Hay personas que cuando se despiertan no pueden empezar su día sin hacer, por ejemplo, 100 abdominales. Y esto no es porque quieren ser sanos o porque están siguiendo un régimen. Esto es porque no pueden. Si no lo hacen, no pueden seguir con su día, con su vida. Y Claro. todas estas actividades, como muy bien lo decía en el texto que vos compartiste, tienen que ver con evitar el dolor, que generalmente por ahí uno dice, ¿y qué dolor puede tener esta persona? Todos tenemos situaciones, todos tenemos dolores, y muchas veces el consumo empieza no por evitar el dolor, sino por buscar el placer. Pero sobre todo cuando una persona tiene tendencia a actitudes adictivas o estamos hablando de sustancias altamente adictivas, este mismo proceso, esta misma escalada del consumo puede llevarnos a que esta búsqueda del placer termina siendo la evitación del dolor. Claro. Y contanos un poco, Vanessa, justamente qué trabajos tienen ustedes de la dirección, que en su nombre dice Prevención de Adicciones, para tratar de trabajar o, en el mejor de los casos, evitar este tipo de situaciones. Bueno, en principio hablemos de lo que es asistencia. La dirección trabaja con 2 instituciones. Una es pública y es el DIAD Goya, el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, que se encuentra en el barrio Sarmiento, por calle Martín Fierro al 1500, está al lado de la salita del barrio Sarmiento. Sí. Este es un espacio de atención integral para las personas que estén cursando algún consumo problemático, más o menos a partir de 12 años para arriba, o sea, jóvenes, adolescentes, adultos. Es un espacio de atención abierta donde se busca una restitución de derechos y trabajar con la persona en todos sus aspectos. Es un espacio además que tiene actividades comunitarias
deportivas, recreativas, artísticas, culturales. Ahora están, retenidos un poco por el tema de la pandemia y de la cuarentena, pero se están llevando a cabo actividades con todos los protocolos necesarios y se encuentran trabajando en la atención específica también, con turnos y dentro de los protocolos. En el DIAP trabajan ahora en un horario reducido de 8 a 12 y de 3 a 6 de la tarde, y cualquiera puede asistir al DIAP a realizar cualquier actividad, más allá de que tenga un consumo problemático o no, o de que quiera realizar un tratamiento o no, porque esto también es importante. El consumo problemático, las adicciones, está reconocida por la Ley de Salud Mental del año 2010 como un padecimiento de salud mental, y de esta manera se le confieren todos los derechos que tendría el tratamiento de un padecimiento de salud como cualquier otro. Y así como a una persona no se le puede obligar a realizar un tratamiento por cualquier enfermedad física, tampoco se puede obligar a una persona a realizar un tratamiento por un padecimiento de salud mental, en este caso un consumo problemático o una adicción, excepto casos excepcionales donde estemos hablando de daño para uno mismo o para terceros, donde ya entraría un proceso judicial. Claro. Por ahí esto considero importante aclararlo, porque por ahí algunas personas creen que podemos ir buscando gente por la calle, o que ellos señalan a una persona y que nosotros podemos ir a buscarlos y hacerlos tratar. Sí. No funciona así. Después, sí, decime. Sí, no, te escuchamos. Después, la otra institución acá en Goya es Fundación Ayudar, que es una ONG que tiene un convenio con el municipio de Goya, que se encuentra por Juan Esteban Martínez 293. Y ellos tienen dos modalidades de trabajo. Tienen el programa Volver, que es un hospital de día para adolescentes y jóvenes, donde ellos tienen que pasar una determinada cantidad de horas, una jornada allí cumpliendo un tratamiento. Y después está el programa Vivencias, que es para adultos y para otro tipo de, además de consumo problemático, otro tipo de problemáticas, que trabajan con reuniones de grupo semanales, 1 o 2 reuniones semanales. Claro. En los dos casos también se encuentran trabajando de manera reducida por la pandemia. Por la pandemia. Así es. Y hablando así de los trabajos y que ustedes tienen mucha reputación acerca de esto, ¿nos querés comentar si existe en la sociedad algún sector que sea más vulnerable a este tipo de acciones? Porque por ahí se dice que en el caso de los adolescentes, cuando comienzan a salir, están en una situación muy frágil, si se quiere poner algún tipo de palabra, como que están muy vulnerables a caer en algún tipo de adicción. Sí, es cierto que los adolescentes presentan una vulnerabilidad particular por la etapa de la vida en la que están pasando. Si bien cada grupo etario tiene diferentes vulnerabilidades específicas, digamos, de cada etapa de la vida, y también especificaciones de cómo debe abordarse la situación de consumo problemático. Digamos, no es lo mismo un niño que un adulto mayor. Los consumos no son los mismos, las formas de abordaje y de asistencia no son las mismas. En el caso de los adolescentes, tenemos que están pasando por una etapa de su vida donde están atravesando muchísimos cambios físicos, psicológicos, de desarrollo, pero además están en una etapa donde están estableciéndose como personas independientes de sus padres, están creando su propia personalidad, están aprendiendo cuáles son sus valores propios, si toman los de los padres y los reproducen, si tienen otros valores. Y muchas veces en este proceso de autoidentificación, el joven busca distanciarse de los padres o de los adultos, haciendo como una identificación contraria. Muchas veces esto que vemos de hacer todo lo contrario, que por ahí lo escuchamos de los papás, de todo lo que le digo hace lo contrario.
Y no es porque se le ocurre, sino porque este chico está buscando crear su propia identidad, y como todavía no sabe qué es lo que quiere o cómo quiere seguir, va probando, digamos, diferentes aspectos. Esta situación también tiene que ver, por ejemplo, con que los adolescentes en este proceso de autoidentificación tienden a relacionarse y a identificarse mucho más con sus pares, donde también entra en juego lo que es la presión de los pares y del grupo. Pero todos estos factores, digamos, son lo que podemos denominar factores de riesgo. Son todos los factores que pueden hacer a una persona, cualquier persona, vulnerable ante una situación de consumo problemático. Claro. Que todos tenemos factores de riesgo, menores, mayores, de un tipo o de otro, pero lo importante es trabajar en los factores de protección. Que los factores de protección son aquellos que, como bien lo dice su nombre, nos protegen ante la posibilidad de encontrarnos ante un consumo problemático, o en el caso de encontrarnos en el camino de un consumo problemático o una adicción, el poder ir retrocediendo o desandando ese camino. Los factores de protección tienen que ver mucho con el enfoque y no tanto con la acción en sí misma. Por ejemplo, tenemos a la familia. La familia, según cómo sea esa familia, puede ser un factor de protección o puede ser un factor de riesgo. Si estamos hablando de una familia comunicativa, que apoya al chico, que lo escucha, que le da su espacio, estamos hablando de una familia que puede ser un factor de protección. Ahora, si tenemos una familia donde no hay comunicación, donde puede llegar a haber abuso físico, sexual, Sí. Estamos hablando de una familia que es un factor de riesgo. Otro ejemplo que se me ocurre, que por ahí creo que todos lo escuchamos, es el deporte sirve para prevenir las adicciones. Ajá. Y la realidad es que, así como la familia, cómo se plantea el deporte, sea cual sea la actividad, tiene más que ver con ser un factor de protección que el deporte en sí. Un espacio deportivo también que es abierto, comunicativo, que se enfoca en la persona, es un deporte o un ámbito deportivo que va a ser preventivo. Ahora, si tenemos un ámbito deportivo que no es comunicativo, que es ultra competitivo, que se centra en los resultados, acá estamos hablando de un espacio que puede ser de riesgo. Claro. Inclusive hay todo un rango de consumos alrededor del deporte que nos llevan a darnos cuenta de que, bueno, intrínsecamente el deporte no es preventivo, sí. Hay que hacerlo preventivo. Y bueno, un poco en eso es lo que trabajamos desde la dirección. En el caso de la familia, trabajando con los padres, trabajando también con las escuelas, trabajando con los chicos, generalmente a través de charlas, de diferentes juegos, de dinámicas. A nosotros en la dirección nos parece importante sumarnos también a lo que hacen las otras direcciones o las otras áreas de la municipalidad, porque en realidad la prevención es una forma de ver las cosas, más allá de que también existen acciones específicas. Muchas veces el sumar la vista de prevención en nuestras actividades ayuda muchísimo también. Como te decía, en este caso el deporte, hemos trabajado en conjunto con la dirección de deportes en varias ocasiones. En los años anteriores hemos estado, por ejemplo, en la estudiantina, y esto tiene que ver de ir creando espacios preventivos. Claro, sin dudas. Muchísimas gracias, Vanessa, por el tiempo y por las explicaciones más que nada. Seguramente vamos a seguir en contacto con usted, porque en el día lo repetimos mucho y es algo, creo que lo repetimos todos los días, que son situaciones que hay que seguirle el hilo y no dejarlas estar y no dejar de hablarlos, porque por ahí uno conoce que la dirección existe, pero no conocemos los trabajos y las posibilidades que nos da como sociedad. Bueno, Ana, te agradezco a vos y a todos en el canal.
por la posibilidad de compartir nuestro trabajo y nuestras perspectivas, y siempre estamos a disposición para que la sociedad pueda enterarse también de cuál es el trabajo y de cómo viene la mano, digamos. Y también que sepan, conozcan los lugares, el DIAD, Fundación Ayudar, la dirección, eso no te lo dije, la Dirección de Prevención de Adicciones está por calle San Martín al 555. En el caso, muchas personas a las que hemos capacitado a lo largo de estos años, lo primero que nos preguntan, en el caso de ser agentes preventores, es ¿cómo puedo ayudar yo a las personas? Claro. Si noto que están pasando por una situación difícil, ya sea de consumo problemático o no. Y lo primero que podemos hacer es trabajar con la gente más cercana a nosotros, que se encuentran en nuestro círculo inmediato. No es lo más común esta idea que podemos tener a veces de que vamos a encontrar una persona por la calle y la vamos a ayudar, Sí. o que voy a ir a ayudar a un extraño que no conozco. Lo más probable es que nosotros podamos brindar nuestra ayuda a alguien que es cercano, un familiar, un amigo, el hijo de un amigo, el papá de mi amiga, y muchas veces el tener la información ya es una gran ayuda. De que Claro. cuando alguien me pregunta, tengo tal problema, ¿a dónde puedo ir? Ya es una gran ayuda decirle, mira, tenés tal y tal lugar. Sí, sin dudas. Así que bueno, muchísimas gracias y de vuelta, vamos a seguir en comunicación más que nada para detallar este tema de qué medidas podemos ir tomando nosotros como sociedad o como padres en el momento de hablar, por ejemplo, de la escuela y distintos temas que por ahí, por el tiempo, no los podemos abordar, pero nuevamente, vamos a seguir en comunicación sin dudas. Sí, por supuesto. Que tengan un buen día. Muchas gracias igualmente.